Y quiero invitarte a abrir tu Biblia en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Y vamos a ir mirando algunos pasajes de este capítulo hoy. Hoy la pregunta que quiero plantearte como tema es: ¿qué espera Dios de vos y de mí? Probablemente todos los que venimos a la casa del Señor, todos los que de alguna u otra manera tratamos de seguir al Señor, algo estamos esperando siempre de Él. Algunos esperan que el Señor restituya cosas que uno ha perdido. Algunos están esperando un milagro de parte de Dios en algún área. Algunos están esperando que el Señor ayude a solucionar el problema en su matrimonio, que de repente traiga sanidad en su cuerpo, de repente que haga algo en las finanzas. No sé, que sea aquello que vos estás esperando de Dios. Pero no sé si alguna vez te pusiste a plantear al revés la pregunta: ¿será que Dios espera algo de mí? ¿Será que Él desea que nosotros hagamos algo? Y en caso que Dios espere algo de nosotros, ¿qué sería aquello que Él podría esperar de nuestras vidas? Para ello, Deuteronomio 10, empezando por el versículo 12 y luego el 13, miremos algunas cosas que la palabra aquí nos plantea. Dice: ahora pues, Israel. Y plantea esta pregunta de donde nace el título hoy: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Tremendo, porque la palabra siempre se responde con su misma palabra. Entonces, ¿qué espera Dios de vos y de mí? Si vos y yo entendemos esto, y ni qué decir si empezamos a aplicar esto, vos y yo vamos a ver una diferencia que va a ser pronunciada entre alguien que no aplica esto y alguien que sí lo hace. En primer lugar, mirando aquí, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Dice que temas a Jehová tu Dios. Que vos y yo tengamos un temor santo, reverente de Él. Y temor a Dios es apartarse de todo lo que es malo ante sus ojos, ante sus principios. No un temor que nos haga temblar y estar queriendo correr de Él, porque algunos dicen: tengo miedo de mi papá y corro de mi mamá o de tal o cual persona. Y no se trata de ese tipo de miedo que nos haga correr lejos o fuera de Dios, sino de un corazón que tenga temor de ofender a Dios. Una vida que no esté tranquila si no está agradando al Señor. Hoy en día el verdadero temor a Dios en muchos lugares se ha perdido. Hoy en día la gente tiene más miedo del comentario que dirá una persona que de lo que Dios pueda haber dicho, porque Dios no cambia sus principios o lo que Él dijo, opina o estableció sobre algo, ya lo dijo mucho tiempo antes. Y hoy en día hay gente que se preocupa todo el tiempo por lo que diga tal o se comenta en tal o cual lugar, y nunca se pone a pensar o a meditar en qué será que Dios diría sobre lo que vos y yo de repente hacemos o no hacemos. Parece que no nos damos cuenta que muchas veces con lo que estamos haciendo le estamos ofendiendo a Dios. Y no nos damos cuenta cómo el enemigo es tan astuto de dejar que vos y yo sigamos pidiendo, clamando con todo el corazón. Pero ¿qué pasa con lo que tenemos que hacer para con Dios? No nos damos cuenta que a quien estamos ofendiendo es a Dios muchas veces. ¿Y saben qué? Si hay alguien que es justo, ese es Dios. Él no se va a volver en contra de su palabra. Vos y yo podemos engañarnos todos el uno al otro, pero a Dios jamás vamos a poder engañar. Dice la Biblia, fíjense algunas cosas que menciona Isaías capítulo 11, versículos 2 al 4. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. ¿De quién? De Jehová. Y le hará entender, luego dice, diligentemente en el temor de Jehová.
No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Cuando habla sobre aquello que va a representarle a él habla de ese temor a Jehová. Y vos y yo necesitamos en este tiempo, yo te animo a que en tu oración le pidas al Señor: Señor, yo quiero vivir una vida que tenga temor de ti, temor de pecar, porque hay mucha gente que ya ni miedo tiene de pecar. Antes, al inicio, tenía miedo, se sentía mal, pero es como que hemos pasado esa raya del bien y del mal, y hoy en día ya transitamos por el camino equivocado como si nada pasa, como si fuera una opción más de camino donde podemos transitar. Esa es una señal de que estamos mal. Es una señal de que no estamos bien cuando eso ha ocurrido. Porque cuando uno empieza a mirar lo que Dios espera de nosotros y Él espera temor a Él, nosotros no vamos a querer ofenderle, no vamos a querer ir en contra de aquello que a Él ofende. Dice la Biblia, Salmo capítulo 33, versículos 8 y 9. Teme a Jehová. ¿A quiénes le decía eso? Toda la tierra teme a Jehová. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo, ¿y qué pasa? Fue hecho. Él mandó, ¿y qué ocurrió? Existió. Qué importante que nosotros miremos. ¿Será que vos y yo tememos a Dios o solamente hablamos de Dios? ¿O solo Dios para nosotros es alguien a quien recurrimos en caso de extrema urgencia de repente? Y ahí nos acordamos de Él y tratamos y sentimos algo. ¿Saben qué? Miren, en la Biblia nos dice qué piensa el mundo. ¿Qué piensa alguien que no tiene principios, que no vive conforme al Señor? ¿Qué piensa el mundo de Dios? Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante. Fíjense lo que la palabra menciona, que aquel que no vive conforme a sus principios, aquel a quien no le hace más ni menos lo que Dios desee. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay, ¿qué cosa? Delante de sus ojos. Delante de tus ojos, ¿hay temor a Dios? O tal vez nunca te hiciste esta pregunta personal en el día a día. Lo que voy a hacer, lo que estoy a punto de hacer, ¿le va a agradar a Dios o le va a desagradar? Tal vez nunca pensamos en eso. Tal vez tomamos decisiones por nuestras emociones, tal vez tomamos decisiones por lo que creíamos en ese momento, pero nunca hemos puesto en la balanza a la hora de tomar una decisión si eso agrada o no a Dios. Porque saben que yo soy de los que con mi esposa siempre antes de tomar decisiones que nos parecen importantes, ponemos una balanza y hasta escribimos los pros y los contras de esa decisión. Pero ¿sabes qué? Cuando vos haces esa balanza pueden estar todos los pros a favor. Pero si sale que Dios está en contra, esa balanza se debería inclinar a lo que Dios considera. Eso debería pesar más que todas las cosas a favor que pueda haber. Por eso, ¿saben qué? Mirando este pasaje podemos entender que para el mundo Dios es un problema, Dios es un estorbo. Porque cuando uno empieza a caminar conforme a la palabra de Dios, hay muchas cosas que a la vista natural, a la costumbre, a la tradición nos va a parecer, pero esto es lógico, esto es así.
Pero el Señor quiere que nos renovemos a lo nuevo que Él tiene para nuestras vidas. Que nos transformemos, que salgamos de camino de maldición y entremos a camino de bendición. Que empecemos a renovarnos a lo que viene de parte de Él. Y ojo, porque Dios no es que odia al pecador, porque todos somos pecadores, pero sí al pecado. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que el pecado le hace a sus hijos e hijas amadas. Dios sabe lo que el pecado le hace a sus hijos. Dios sabe cuánto dolor eso puede acarrear, cuánto de raíces de iniquidad puede tener ahí. Porque de hecho la voluntad de Dios es que en algún momento toda rodilla se doble, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, debajo incluso de la tierra. Y que toda lengua confiese que eso el Señor dijo en Filipenses 2, 10 y 11, que eso tenía que ocurrir en algún momento. Por eso si vos y yo no tememos al Señor, no vamos a irnos al cielo. Cuando vos y yo le damos la espalda a Dios, le estamos dando la espalda a nuestra única verdadera esperanza, de donde todo lo demás puede empezar a cambiar la historia de nuestra vida. Mi querido hermano, mi querida hermana, no sigas dando la espalda a Dios con las decisiones que estás tomando. Anda de frente, en cobertura, en dirección a Dios. Que vos y yo podamos vivir una vida donde no tengamos miedo a escondernos de Dios. ¿Por qué uno se quiere esconder de Dios? Porque sabe que está transitando mal. Pero no hay nada más liberador que caminar una vida en la cual vos deseás que la presencia de Dios realmente pueda iluminar todo lo que vos hagas. No hay nada que sane más tus emociones, que te dé más seguridad y confianza que caminar a la luz de la verdad de Dios en tu vida. Por eso el temor a Dios es algo sagrado. Proverbios capítulo 1 versículo 7 incluso añade y dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? O sea, ahí nace la sabiduría. Los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pues yo podemos saber muchas cosas, pero si desconocemos a Dios somos necios. Porque Dios es el principio de toda verdadera sabiduría. De toda verdadera sabiduría. En segundo lugar, aquí en Deuteronomio 10 dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Y luego dice que andes en todos sus caminos. Lo segundo que el Señor espera de vos y de mí es que andemos en todos sus caminos. Caminar por su camino, no por el nuestro. Todos nosotros en algún momento vamos a partir. Nos va a llegar el tiempo. Cuando vos y yo partamos, se podrá decir de nosotros que fuimos un hombre o una mujer que anduvo por el camino del Señor. ¿O será que se va a decir, esa persona tenía la oportunidad pero no quiso andar por el camino del Señor? Por eso, ¿cómo vos y yo sabemos que estamos andando con Dios o no con Él? Porque caminar con Dios significa tenerle presente en el día a día, en lo que pienso, en lo que hablo, en lo que yo voy haciendo y aplica para toda área. Como yo sé que camino en el camino con Dios, primero porque le entrego mi vida a Él. Cuando alguien dice, voy a andar en el camino con Él, empieza por entregar tu vida a Jesús. Por eso, no sé si vos que hoy estás acá ya le aceptaste a Jesús en tu corazón. Pero si no lo hiciste todavía, este domingo el Señor te trajo para que puedas tomar esa grandiosa decisión de aceptarle en tu corazón a Él. De decirle, te pido perdón por mis pecados, llenar mi vida y empezar a obrar en mí. Aceptarle en tu corazón. ¿Qué más? Vos y yo, si queremos caminar con Él, necesitamos aprender a escucharle. Hay gente que dice, tengo una súper relación con Dios. Hacen algo correcto, que es orar. Eso es súper bueno. Pero su forma de orar es solamente el momento en el que vos y yo hablamos. Y nunca hay un tiempo para escucharle a Dios. Hay gente que dice, pero yo me quedé a veces así en silencio y no apareció ninguna voz.
Una de las maneras que la palabra dice que vos y yo escuchamos la voz de Dios es a través de la lectura de su palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír a la palabra de Dios. Acá está vos decís, quiero palabras, Señor, háblame. Bueno, acá hay una cantidad de hojas que dejó escritas para hablarte. Necesitamos aprender a escucharle. Necesitamos poder aprender a confiar en Él. Porque si no confiamos en Él, no vamos a seguirle. ¿Por qué es tan importante esto de confiar en Dios? Porque muchas veces lo que Dios nos pide parecería ser algo que no tiene sentido. Parecería ser algo que no tiene sustento. No cuadran las cosas. Como que Dios te dice, hace esto y en la Biblia nunca dice que nosotros vamos a entender todo. Pero en la Biblia sí dice que si nosotros obedecemos todo lo que Él nos dice, el final de nuestro camino va a ser correcto. Va a ser algo tremendo. Por eso el sabio Salomón en Proverbios 3, versículos 5 y 6 decía, fíate de Jehová de todo tu corazón. De todo el corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, porque a veces decimos, no, voy a ser prudente en este tema. No puede ser que así Dios me pida esto. Voy a ser prudente. No te apoyes, dice, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Enderezar nuestras veredas, porque Dios jamás te va a llevar por camino torcido, jamás te va a llevar por camino que va a llevar a la muerte o a la perdición. Ese nunca va a ser el camino de Dios. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el Señor va describiendo cómo es su camino. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? En santidad. ¿Cómo anduvo el Señor? Teniendo misericordia. ¿Cómo anduvo el Señor? Amando. ¿Cómo anduvo el Señor? Anduvo por lo recto. Anduvo cumpliendo sus promesas. Anduvo siendo el ejemplo de lealtad para los suyos. Anduvo perdonando. Si decimos que andamos en Él, entonces permanezcamos en andar como Él anduvo. Andar en la misma dirección que Él. Isaías 48:17 dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Andar en todos sus caminos, decimos, pero ¿cómo vamos a andar? El Señor nos va a enseñar si se lo dejamos. Pero para eso tenemos que pedirle, Señor, ¿este es tu camino o no es tu camino? ¿Es tu voluntad que yo vaya por acá o que no me vaya? ¿Saben qué? Algo tremendo de los caminos del Señor. Algunos dicen, pero después si no da gusto su camino, después si es más caná su camino. ¿Verdad? Porque todos estamos como iniciando el año y queremos ir a cosas mayores. ¿Cuántos quieren ir a cosas mayores? Que sea un año que rompa récord, que sea un año que vos llegues a cosas inimaginables. ¿Saben qué? Esa clase de caminos son los que Dios ofrece. Dice la Biblia en Isaías 55, 8 y 9. Mira el tipo de caminos por donde Él anda. Mis pensamientos, dicen, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. ¿De qué manera? Más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, a vos y a mí nos conviene subir el estándar de lo que tenemos que andar. El Señor no te está animando a ir hacia abajo, Él te está animando a subirte con Él. Él no está bajando la vara para que... No, Él te está animando a subirte con Él a cosas mayores, a cosas más poderosas, a cosas más grandes. Pero para eso vos y yo tenemos que ir. Orar y pedirle, Señor, enséñame a andar por esos caminos. Ya no quiero andar en camino de bajeza, quiero andar en camino de grandeza. Quiero andar en ese camino como es el tuyo, más alto. Señor, reconozco que tus caminos son mucho más altos que los míos.
Porque al caminar con Dios no vas a andar en camino de maldición, sino que en camino de bendición. Cuando vos caminás con Dios no vas a andar en camino de perdición, sino de salvación. Y eso el enemigo no va a querer que vos y yo hagamos. Por eso el Señor, ¿qué espera de vos y de mí? Espera que le temamos, que andemos en todos sus caminos. Tercero, versículo 12 de Deuteronomio 10 dice que andes en todos sus caminos y que lo ames. Que lo ames. ¿Y cuántos saben que amar no es algo que así sucede de la nada? Es algo donde ambas partes se atraen, hay algo, hay un afecto, hay una decisión, porque el amor finalmente termina siendo una decisión. Y cuando hablamos de amar a Dios, ¿será que le amamos más a Dios que a la tentación que en un momento nos sedujo? ¿A quién finalmente amamos más? Porque si vos decís que le amás más a Dios que a la tentación que un día te pudo seducir, entonces en el nombre de Jesús deja ese pecado y seguile a Dios. Y ya no sigas dejándole a Dios por ese pecado. ¿Por qué? Porque le amás tanto a Dios que sos capaz de dejar todo aquello que a Él no le agrada, que no viene de Él. ¿Por qué? Porque le amás a Él y punto final. ¿Crees que si con alguien vale la pena estar es con Dios y el que no quiera estar conmigo por eso es bueno? Pero a todo esposo sabio, a toda esposa sabia le va a gustar estar con un cónyuge que le ame a Dios. Por encima de la bebida, por encima de sus propios gustos, por encima de cualquier otra adicción que pueda haber. A cualquier hijo o hija le va a enamorar un papá, una mamá que le ame a Dios por encima de todas las cosas, porque le hace vivir en un camino correcto, sabe que el final va a ser correcto. Pero acá también tenemos que prepararnos y preguntarnos, ¿será que la Biblia dice por lo menos algo que Él tiene preparado para aquellos que le aman a Él? Y ¿sabes qué? Sí, la Biblia dice. ¿Y sabes qué es lo que Dios tiene preparado para los que le aman? 1 Corintios 2:9. Un pasaje que tal vez vos ya conocés, tal vez ya sabés de memoria. Pero ¿sabes qué? Tenés que recordarte porque el enemigo quiere que vos y yo nos olvidemos. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para aquellos que aman? Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. ¿Le amás a Dios o no? Si le amás a Dios, entonces prepárate para un nuevo comienzo de victoria, de bendición. Porque Dios tiene preparado cosas que ojo no vio, oído no oyó, ni subió a corazón de hombre para aquellos que le aman a Él. Entonces vos y yo necesitamos amarle, decir no solo de boca para afuera, porque eso no importa. ¿O a cuánto no les pasó? ¿Cuánto no levanten la mano, verdad? Pero ¿a cuánto les pasó lo que a mí algunas veces me pasó con mi esposa? Que yo le dije, te amo, mi amor. No se nota. No levanten la mano, ¿verdad? Pero vos a veces querés en palabra tapar algo que no, ¿verdad? ¿Cuándo se nota que le amás? Vínelo hacia acá para que no me tire el bolígrafo, ¿verdad? Pero cuando uno nota que la otra persona le ama, no solamente cuando le diga de palabras, porque las palabras son buenas y hay que decirlas, pero se da cuenta uno cuando eso se demuestra con actos, con gestos, con cosas que damos. El mejor de los tiempos. Algunos dicen damos, de ella otra vez recursos, a veces ni tiene que ver con recursos. Pero tiene que ver con tiempo de calidad. Tiene que ver a veces con acciones. Hasta los gestos. ¿Cuántos saben que hasta los gestos, verdad? No se nota, ¿verdad? Por la cara que uno puso, ¿verdad? Qué importante que nosotros amemos. Cuarto, y ya estamos terminando. Dice la Biblia que lo ames. Y luego dice, y sirvas a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor está esperando que vos y yo podamos poner nuestra vida a servicio también de Él, porque Él tiene un plan, un propósito específico para con cada uno de nosotros. Pero hay muchos dirán, no, pero la mayoría no hace eso, la mayoría ni ahí está con eso, la mayoría no le sirve. Y ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Cuidado con lo que hace la mayoría. Cuidado con querer seguir en la vida a todos, porque ahí está la mayoría. Porque si vos y yo miramos en la palabra, fue la mayoría la que no entró al arca. Porque si vos y yo miramos la palabra, fue la mayoría la que hizo un becerro de oro mientras otros estaban buscando del Señor y lo nuevo que venía de Él. Si miramos la palabra, vamos a darnos cuenta que fue la mayoría la que pidió que crucifiquen a Jesús y que liberen a Barrabás. Si vos y yo miramos la palabra, fue la mayoría, o va a ser la mayoría la que la Biblia dice que va a entrar por la puerta ancha. Cuidado con seguir a la mayoría. Es la mayoría la que normaliza el pecado. Por eso vos y yo muchas veces en este mundo vamos a andar como en una contracultura. Porque a quien vamos a seguir, a quien vamos a servir va a ser a Dios y no a lo que el mundo o los demás quieran hacer. Mateo 28, versículos 18, 19, cuando el Señor estaba a punto de ascender, le dijo ahí a los que estaban cerca, así como vos y yo hoy estamos cerca de Él. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y que aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo le servimos al Señor? ¿Cómo puedo servirle? ¿Sabes cómo? Haciendo discípulos. El discipulado cristiano es ayudar a otro a conocer a Jesús, a adoptar como convicciones cosas que Él estableció, a vivir una vida de acuerdo a las instrucciones que en la palabra están descritas, no cosas que nosotros vamos a ir agregando, no, ya están escritas. Implica tratar de reproducir la vida de Cristo en otros. El Señor ha diseñado que el crecimiento de otros cristianos, de otros hijos, hijas de Dios, ocurra a través de su palabra, tanto predicada como moldeada. Por eso anteriormente, cuando se decía de alguien que es cristiano, representaba un pequeño Cristo. Ahí se va un cristiano. Pero alguien dijo un día, no sé el nombre de quién dijo esa frase, pero dijo que la única Biblia que algunos van a leer es nuestra vida. Tal vez nunca van a agarrar y van a decir, bueno, voy a mirar un poco de esta Biblia, qué parte. No. ¿Sabes qué? Van a mirarte a vos o van a mirarme a mí y van a decir, eso es irse a la iglesia, eso. Y ahí van a quitar sus conclusiones si vale la pena hacer lo mismo o si ni nunca quieran venir. Hacer discípulos es guiar a otro a seguir pasos espirituales para transformar su vida. Gloria a Dios por aquellos que se han puesto en la brecha, que no son la mayoría, pero que han aceptado el llamado y dijeron, dispongo mi tiempo. Dispongo mi vida para tratar de guiar a otros. Porque alguien a todos nosotros hizo lo mismo, está haciendo lo mismo con nosotros. Y quinto y último aquí, la palabra en Deuteronomio 10 también dice que guardes, versículo 13, todos sus mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Qué es lo que Dios espera de vos y de mí? Que guardemos sus mandamientos y estatutos. Dios no quiere que solamente conozcamos de oída su palabra. Dios quiere que guardemos su palabra. De tenerla para nosotros. Porque ¿sabes qué? Cuando vos y yo desobedecemos su palabra, eso implica que nosotros creemos tener mejores métodos que Dios. Creemos saber más que Dios.
Y cuidado si nos ponemos en contra de Él. ¿Será que la obediencia forma parte de un estilo de vida nuestro? Porque acá dice que guardes. O sea, si guardamos eso, ¿para qué? Para quitar a la hora de actuar. ¿Qué está esperando Dios de vos y de mí? Que sus mandamientos, sus estatutos sean destilados a través de nuestra vida. Josué 1:8, la palabra del Señor dice: nunca se aparte de tu boca este libro de qué, de la ley, sino que de día, de noche medites en él, que guardes. Pero luego de guardar, ¿qué hacemos? Hacer conforme a todo, no una parte, no lo que no, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿cuál es el resultado? Entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá como. Hay momentos en la vida donde sale a luz lo que tenemos guardado. Donde sale a luz lo que nosotros tenemos acá adentro. Es así como a la hora de ver ciertas semillas, el trigo amasado después se convierte en pan. La cizaña amasada, ¿en qué se convierte? ¿Sabe qué? En veneno. En veneno se convierte. Porque la verdad es que en ese momento difícil lo que hay dentro nuestro se va a revelar. Por eso es importante mirar qué tenemos guardado. Pablo, cuando se estaba yendo, 2 Timoteo 4:7, le decía: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. ¿Y qué había guardado? La fe. Hay gente que lo que tiene guardado es ira, rencor. Hay gente que lo que tiene guardado es frustración, es dolor, son heridas que alguien le produjo. Y en la vida nadie de nosotros está exento a ser dañado, a ser herido. Pero si hay algo que sé es que Dios nos ampara en la aflicción. Que Dios a vos y a mí, si andamos en su palabra, nos sostiene en medio de las pruebas. Nos fortalece en ese caminar que empezamos a tener con Él. Y nos da la victoria en esas luchas que vos y yo vamos a tener que enfrentar. Por eso si vos y yo le amamos, Juan 14:15 dice que si vos y yo le amamos, ¿qué vamos a guardar? Entonces si vos decís: te amo Dios, te amo, entonces ¿qué vamos a hacer? El resultado va a ser que guardemos sus mandamientos. Y alguien dirá: pero ¿para qué todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué le voy a servir, le voy a amar, guardar sus estatutos? ¿Para qué voy a andar en todos sus caminos, temerle a Jehová? Esta es la parte linda, porque sabes que el Señor dijo lo que espera de nosotros, pero también dice lo que Él va a hacer con nosotros. Dice el final del versículo 13 de Deuteronomio 10: ¿para qué todo esto? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Dice: para que tengas prosperidad. ¿Cuántos desean que el Señor pueda prosperar en toda área de su vida? Creo que ese es un factor común que ha de resumir las oraciones que todos le hacemos a Él. Señor, ayúdame en el trabajo acá. Señor, saname acá. Señor, en mi matrimonio. Señor, al final es para prosperar, para que nos vaya bien. ¿Para qué es todo esto que el Señor espera de vos y de mí? Para que vos y yo veamos la mano de Dios y podamos disfrutar de sus bendiciones. Por eso vos y yo necesitamos empezar a permitir a Dios que sea Él el que nos defina y no la opinión de los demás. Porque si vos y yo miramos en la Biblia las historias de diferentes hombres y mujeres, los hermanos de David a él le veían como un simple pastor de ovejas, ovejitas. Pero Dios le veía como rey. La gente le veía a Noé como un loco que estaba haciendo algo. Dios le veía como el que iba a empezar un nuevo tiempo sobre la faz de la tierra. La gente le veía a Saulo: este se descarrió, ¿qué le pasa a este hombre culto con todos los títulos que tiene? Pero Dios veía ahí a Pablo, alguien que iba a hacer historia para el nombre de Jesús. La gente le veía a Gedeón y decía: este es un loco.
De la familia más pobre, el menor de los menores, en medio de tanto tiempo de aflicción saliendo. Pero Dios le veía como el que iba a liberar al pueblo de esos madianitas que les oprimían, que les dañaban. Yo no sé qué la gente pueda estar diciendo de vos, pero Dios te ve como un campeón, como una campeona, como alguien que puede cambiar la historia de su familia, aplicando su palabra. De alguien que puede romper con años de maldición que vienen ahí en la familia, en la vida de uno. De alguien que puede cambiar la historia de su vida para empezar y de ahí afectar a otra gente. Porque sigue diciendo Deuteronomio 10, versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por eso cuando vos y yo estamos hablando con Dios, estamos hablando con el dueño de absolutamente todo. Y sigue diciendo la palabra, versículo 16 en adelante. Y es lo que tenemos que hacer. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Qué tremendo que es nuestro Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Acá dice circuncidar nuestro corazón, no tenerlo endurecido, para obedecer a Dios. Porque ¿sabes qué? La obediencia a Dios abre las puertas sobrenaturales de lo que Él puede empezar a hacer en nuestra vida. Si vos te disponés a obedecerle, a creerle a Dios por un milagro grande, te dejas ser formado por su palabra, te alineas a ella, algo extraordinario el Señor va a empezar a hacer en tu vida. No hay secreto en esto. Pero el secreto está en lo que vos y yo hacemos en el secreto. Todos conocemos lo mismo. Todos hemos leído la misma palabra. Todos hemos escuchado los mismos principios. Lo que va a marcar la diferencia es quienes tratemos con todas nuestras fuerzas de aplicarlo, quienes simplemente hoy decidan cerrar su palabra, cerrar su corazón y seguir haciendo como si nada pasó.